En Proverbios 22:6 leemos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo nos revela una verdad poderosa. Nuestras oraciones pueden moldear no solo el presente, sino también el futuro espiritual de nuestros hijos. Hoy exploraremos cómo la oración matutina no es solo un acto de amor, sino un escudo protector y una guía divina para sus vidas. Prepárate para descubrir cómo estas palabras dirigidas a Dios pueden cambiar la vida de tus hijos y llenar tu hogar de bendiciones. ¿Estás listo para transformar sus días y acercarlos más a su propósito? Acompáñanos en este camino espiritual lleno de fe y esperanza. ¿Alguna vez has considerado el impacto espiritual de dedicar las primeras horas del día a orar por tus hijos? Este acto, aparentemente sencillo, tiene el poder de transformar sus vidas de maneras profundas y duraderas. En medio de la rutina diaria, las responsabilidades y las distracciones que el mundo nos lanza, es fácil olvidar que el comienzo de cada día es un regalo divino, una oportunidad fresca para invocar la protección y guía de Dios sobre nuestros hijos. La Biblia nos recuerda en Lamentaciones 3, 22, 23: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras subrayan la importancia de comenzar el día con fe, sabiendo que Dios, en su infinita bondad, nos renueva y nos sostiene. Si esta es su promesa para nosotros, ¿cómo no aprovechar este nuevo comienzo para cubrir a nuestros hijos con oraciones que fortalezcan su camino? Cada mañana es una oportunidad para plantar semillas de bendición en sus vidas. Esas oraciones, cargadas de amor, fe y esperanza, actúan como un escudo invisible que los protege de los peligros físicos y espirituales. Pero, ¿por qué la mañana? En Marcos 1:35 se nos dice que Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús nos da el ejemplo perfecto de cómo las primeras horas del día no solo son un momento de comunión con el Padre, sino también una forma de prepararnos para enfrentar los retos que están por venir. De la misma manera, al orar por nuestros hijos al amanecer, les ayudamos a comenzar su día con una cobertura divina, fortalecidos por la gracia de Dios. Imagina que tus oraciones son como el rocío matutino que refresca y nutre cada hoja al inicio del día. Una madre, en medio de su cansancio y preocupaciones, se levantaba temprano cada mañana para orar por sus hijos. No era una oración larga ni elaborada, pero era sincera. Pedía a Dios que los guiara, los protegiera y les diera sabiduría. Con el tiempo, sus hijos crecieron y enfrentaron momentos difíciles, desde desafíos académicos hasta tentaciones que podrían haberlos alejado de los caminos de Dios. Pero cada uno de ellos pudo testificar cómo en esos momentos sentían una paz inexplicable, una fortaleza que no podían atribuir a otra cosa más que a las oraciones de su madre. Este es el poder de una oración matutina. Crea un ambiente espiritual donde Dios actúa y cuida, incluso cuando no estamos presentes, para proteger a nuestros hijos físicamente. El Salmo 5:3 declara: de mañana, oh Señor, escucharás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este pasaje no solo refleja la actitud de David hacia la oración, sino también una invitación para que nosotros como padres adoptemos esa misma actitud al interceder por nuestros hijos. No es solo un acto de esperanza, sino también de confianza total en que Dios escucha y responde. Aunque nuestras oraciones puedan parecer simples o insuficientes, Dios las utiliza para obrar en maneras que están más allá de nuestra comprensión. Una palabra de bendición dicha al amanecer puede abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Consideremos por un momento la historia de Job. La Biblia nos dice que Job era un hombre justo y temeroso de Dios.
y que oraba constantemente por sus hijos. En Job 1:5 leemos que Job enviaba a santificarlos y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job no solo entendía la importancia de orar por sus hijos, sino que lo hacía con constancia y devoción. Aunque sus hijos tenían sus propias vidas, Job los cubría espiritualmente con sus oraciones, mostrando que el amor de un padre se extiende más allá de lo físico y entra en el reino de lo eterno. Hoy en día muchos padres enfrentan incertidumbres sobre el futuro de sus hijos. El mundo está lleno de peligros visibles e invisibles, malas influencias, presiones sociales, tentaciones y tantas otras cosas que pueden desviar a un niño de los caminos de Dios. Pero cuando elevamos nuestras oraciones, reconocemos que no estamos solos en esta tarea. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz que Dios promete también puede cubrir los corazones y las mentes de nuestros hijos cuando intercedemos por ellos con fe. Una mujer que conocí solía contar cómo cada mañana, antes de que sus hijos se despertaran, se arrodillaba al lado de sus camas y oraba por ellos. Pedía a Dios que los protegiera en la escuela, que les diera sabiduría para tomar decisiones correctas y que llenara sus corazones con paz. Aunque sus hijos no siempre entendían por qué lo hacía, con el tiempo empezaron a ver los frutos de esas oraciones. Uno de ellos, en su adolescencia, enfrentó un momento en el que estuvo a punto de tomar una decisión que podría haber cambiado su vida para mal. Sin embargo, recordó algo que su madre le había dicho durante una de sus oraciones: Dios siempre está contigo, incluso cuando yo no puedo estarlo. Esa frase lo detuvo y más tarde confesó que sintió como si Dios mismo le hablara en ese instante. Es importante recordar que nuestras palabras, aunque simples, tienen poder cuando son dirigidas a Dios. En Proverbios 18:21 se nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por lo tanto, cada vez que pronunciamos bendiciones sobre nuestros hijos, estamos liberando palabras de vida que pueden contrarrestar las mentiras y las influencias negativas que el enemigo intenta plantar en sus corazones. Nuestras oraciones son una barrera espiritual que los protege y un canal que permite que Dios trabaje en sus vidas. Una mañana, un padre oró específicamente para que su hija tuviera sabiduría y valentía en su día. Esa tarde, la niña le contó cómo había sido testigo de una injusticia en su escuela y aunque normalmente era tímida, encontró el valor para hablar y defender a un compañero. Este pequeño acto, aunque aparentemente insignificante, fue una respuesta directa a la oración de su padre. No solo fortaleció la fe del padre en el poder de la oración, sino que también enseñó a su hija que Dios escucha y actúa a través de nosotros. Al reflexionar sobre estas historias y versículos, queda claro que la oración matutina es mucho más que una rutina religiosa. Es un acto de amor, fe y entrega. Es reconocer que no podemos controlar cada aspecto de la vida de nuestros hijos, pero podemos confiar en que Dios, quien los creó y los conoce mejor que nosotros, está al tanto de cada detalle. Como padres, tenemos el privilegio de ser los primeros intercesores en sus vidas, de presentarlos cada día delante del trono de gracia y de pedir al Señor que los guíe y los guarde. Cuando comenzamos cada mañana con una oración por nuestros hijos, no solo estamos fortaleciendo su día, sino también nuestro propio corazón. Este acto nos recuerda que nuestra dependencia no está en nuestras habilidades como padres, sino en la fidelidad de Dios. Es un acto que, aunque pueda parecer pequeño, tiene un impacto eterno. La oración matutina no es solo una acción,
Es una declaración de fe y una semilla de esperanza que producirá fruto en el tiempo de Dios. Dios, en su infinito amor y sabiduría, nos invita a acercarnos a Él con nuestras peticiones. En Mateo 7:8, Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Este es el corazón de un Padre Celestial que anhela bendecirnos y protegernos, y al orar por nuestros hijos cada mañana, nos unimos a ese deseo divino, confiando en que Él hará más allá de lo que pedimos o imaginamos. ¿Estás listo para transformar la vida de tus hijos con el poder de una oración matutina? Lo que siembres hoy en sus vidas dará fruto mañana. Desde el principio de la creación, Dios dejó clara su intención de formar una conexión única y eterna entre Él y la humanidad. Esa misma relación que Él estableció con Adán y Eva en el Edén es la que desea para nosotros y por ende para nuestros hijos. La oración es el puente que une esa conexión divina con nuestro mundo terrenal, un canal que no solo abre las puertas del cielo, sino que también planta en los corazones de nuestros hijos su verdadera identidad y propósito. En Jeremías 1:5, el Señor dice: antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te aparté. Estas palabras revelan que cada niño tiene un llamado especial, un destino divinamente diseñado, que fue trazado incluso antes de su concepción. Al orar por ellos desde tempranas horas del día, como padres nos convertimos en colaboradores de Dios para que ese propósito se cumpla. La oración no es solo una herramienta para pedir protección o bendiciones momentáneas, sino también una manera de sembrar en sus corazones las verdades de Dios que definirán quiénes son y por qué fueron creados. El mundo constantemente intenta redefinir la identidad de nuestros hijos, haciéndoles creer que su valor depende de logros, apariencias o popularidad. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la verdadera identidad se encuentra en ser hijos amados de Dios, creados a su imagen y semejanza. En Génesis 1:27 se declara: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Este reconocimiento de ser portadores de la imagen divina les da una seguridad y fortaleza que ninguna circunstancia o voz externa puede arrebatar. Al comenzar el día cubriendo a nuestros hijos con estas verdades, no solo estamos orando para que tengan éxito en sus tareas cotidianas, sino que estamos estableciendo en ellos una base firme para enfrentar cualquier desafío. Las palabras que pronunciamos en oración tienen un peso eterno y son una afirmación de su valor y propósito. En Isaías 43:1, Dios declara: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cada vez que oramos con esta verdad, recordamos que nuestros hijos no son simplemente nuestros, sino que pertenecen a Dios, quien los ha redimido y los ha llamado a caminar en su luz. Las Escrituras nos muestran repetidamente que Dios usa a padres fieles para impartir su plan y propósito en la vida de sus hijos. Pensemos en Ana, la madre de Samuel, quien desde antes de su nacimiento dedicó a su hijo al Señor. En 1 Samuel 1:27-28, Ana dice: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. La oración de Ana fue una declaración de fe y un acto de entrega, reconociendo que Samuel pertenecía a Dios y que su vida debía ser usada para cumplir su propósito. Esa oración marcó el destino de Samuel, quien creció para convertirse en uno de los profetas más importantes de Israel. De la misma manera, cuando oramos por nuestros hijos cada mañana, no estamos simplemente reaccionando a los desafíos del día, sino que estamos proclamando verdades proféticas sobre sus vidas. Cada palabra de bendición que pronunciamos tiene el poder de abrir puertas espirituales y preparar el camino para que cumplan su destino. Proverbios 22:6 nos exhorta: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo
no solo nos anima a enseñarles el camino correcto, sino también a interceder por ellos para que incluso en momentos de duda o tentación recuerden quiénes son y a quién pertenecen. La oración de la mañana también tiene un poder único porque, al ser constante, establece un hábito espiritual que nuestros hijos podrán imitar. Jesús, durante su ministerio, no solo enseñó a orar, sino que modeló una vida de oración. En Lucas 11:1, los discípulos se acercaron a él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Habían observado cómo su vida estaba profundamente conectada con el Padre a través de la oración y querían aprender a tener esa misma relación. Cuando nosotros como padres priorizamos la oración, estamos mostrando a nuestros hijos cómo depender de Dios y buscar su guía en cada aspecto de la vida. Es importante comprender que esta práctica diaria no solo tiene efectos inmediatos, sino que también crea un legado espiritual que trasciende generaciones. En el Salmo 78, 5, 6, el salmista escribe: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. La oración es una forma de testimonio que fortalece la fe de nuestros hijos y asegura que el conocimiento de Dios y su propósito se transmita a las generaciones futuras. Al cubrir a nuestros hijos en oración, también estamos participando en una batalla espiritual que no siempre es visible, pero que es muy real. Efesios 6, 12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando oramos, estamos declarando la soberanía de Dios sobre sus vidas y rechazando cualquier intento del enemigo de desviarlos de su camino. Nuestras oraciones son como flechas dirigidas al corazón del propósito de Dios, derribando las mentiras y los obstáculos que puedan interponerse en su camino. En este proceso, es fundamental ser conscientes del poder de nuestras palabras y alinearlas con las promesas de Dios. Isaías 55:11 nos asegura: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando oramos las Escrituras sobre la vida de nuestros hijos, estamos hablando palabras que tienen el respaldo eterno de Dios, asegurándonos de que se cumplirán en el tiempo perfecto. Además, la oración de la mañana no solo afecta a nuestros hijos, sino que también transforma nuestra propia perspectiva como padres. Al dedicar este tiempo a buscar a Dios, recordamos que no estamos solos en nuestra responsabilidad de guiarlos y protegerlos. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso no solo renueva nuestras fuerzas, sino que también nos da la confianza de que Dios está obrando en nuestras vidas y en las de nuestros hijos. Cada palabra que pronunciamos en oración es una semilla plantada en el terreno fértil de sus corazones. Una semilla que en su tiempo dará fruto. El Salmo 1:3 describe al justo como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así como un árbol necesita agua constante para crecer, nuestros hijos necesitan ser regados diariamente con las palabras de Dios a través de nuestras oraciones. Por último, es crucial recordar que nuestras oraciones no están basadas en nuestra fuerza o sabiduría, sino en el carácter fiel de Dios. En Números 23:19 leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿O promete y no cumple? Esta verdad nos asegura que cada vez que oramos
estamos confiando en un Dios que es fiel a su palabra y que cumple sus promesas. Al interceder por nuestros hijos, podemos estar seguros de que estamos colocando sus vidas en las mejores manos posibles, las manos de un Padre Celestial que los ama y tiene planes de bien para ellos. La oración de la mañana es mucho más que una costumbre, es un acto de fe, una declaración de dependencia y una proclamación de la soberanía de Dios sobre nuestras familias. Al hacerlo diariamente, estamos construyendo una herencia espiritual que no solo bendecirá a nuestros hijos, sino que también glorificará a Dios en cada aspecto de sus vidas. La oración de la mañana no solo abre un espacio para que los padres intercedan por sus hijos, sino que también establece una barrera espiritual contra las influencias negativas que intentan alejarlos de los caminos de Dios. En un mundo donde tantas voces compiten por captar la atención de nuestros hijos, la oración se convierte en el medio para declarar la autoridad de Cristo sobre sus vidas y protegerlos de aquello que busca dañar sus corazones y mentes. En Efesios 6:10 con los 11, Pablo exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Al orar en las primeras horas del día, nos aseguramos de que nuestros hijos estén espiritualmente preparados para enfrentar los desafíos que encontrarán, rodeados por la protección de Dios. La intercesión no es solo un acto de amor, sino también una batalla espiritual en la que los padres se convierten en los guardianes de las almas de sus hijos. Cada oración pronunciada es una declaración de guerra contra las fuerzas que intentan sembrar confusión, miedo y duda en sus corazones. Jesús mismo enfatizó el poder de la oración cuando les dijo a sus discípulos en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. Este llamado no solo fue para los discípulos, sino también para todos aquellos que reconocen la importancia de mantenerse espiritualmente alertas. Los padres, al velar por sus hijos en oración, actúan como intercesores que claman por la intervención divina para protegerlos de las tentaciones y los peligros del mundo. La Biblia está llena de ejemplos que revelan cómo Dios responde a la oración intercesora. Moisés, al interceder por el pueblo de Israel, logró desviar el juicio de Dios, mostrando el impacto que tiene una oración ferviente y sincera. En Éxodo 32, 11, 14, Moisés clama al Señor recordándole su pacto y su amor por su pueblo. Este momento no solo refleja el poder de la intercesión, sino también la disposición de Dios para escuchar y responder cuando alguien ora con fe. De la misma manera, cuando los padres oran por sus hijos, están apelando al corazón de un Padre Celestial que siempre está dispuesto a proteger y guiar a aquellos que ama. El Salmo 91 se convierte en una herramienta poderosa en esta lucha espiritual. En él encontramos una promesa que resuena profundamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cada vez que los padres proclaman estas palabras en oración, están cubriendo a sus hijos con la sombra protectora de Dios. Este pasaje no solo consuela, sino que también fortalece la fe, recordándonos que aunque enfrentemos dificultades, Dios es nuestra fortaleza y refugio. La oración matutina también tiene el poder de neutralizar las mentiras que el enemigo intenta plantar en las mentes de nuestros hijos. Vivimos en un tiempo donde las redes sociales, las presiones culturales y las filosofías seculares buscan definir quiénes son y qué deben valorar. Estas influencias, aunque sutiles, tienen el potencial de desviar sus corazones del propósito de Dios. Sin embargo, cuando los padres interceden por ellos, están proclamando la verdad de Dios sobre sus vidas y cancelando las mentiras que intentan arraigar en su espíritu. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
Al pronunciar palabras de bendición y protección, los padres están levantando un cerco espiritual alrededor de sus hijos, asegurándose de que la verdad prevalezca sobre la mentira. Es a través de estas oraciones que los corazones jóvenes se fortalecen y desarrollan una resistencia interna para discernir y rechazar lo que no proviene de Dios. Este acto de intercesión también es una invitación para que el Espíritu Santo trabaje directamente en sus vidas, guiándolos hacia la verdad y protegiéndolos de las trampas del enemigo. En Proverbios 4:23 se nos exhorta a guardar el corazón, porque de él mana la vida. Esta instrucción es especialmente relevante cuando pensamos en nuestros hijos. Su corazón es un terreno fértil, donde pueden germinar tanto las semillas de la verdad como las de la confusión. Al interceder por ellos en oración, los padres están pidiendo a Dios que guarde y proteja ese terreno, que lo riegue con su verdad y lo cultive con su amor. Esta protección no es visible al ojo humano, pero su efecto es profundo y eterno. La oración también tiene el poder de romper ciclos de maldad o patrones negativos que pueden estar presentes en una familia. En muchas ocasiones, los hijos cargan con pesos espirituales que no les corresponden, como miedos heredados, actitudes autodestructivas o una falta de fe. Sin embargo, cuando los padres se acercan a Dios con una oración específica y ferviente, están abriendo un camino para que su poder liberador se manifieste. En Juan 8:36 Jesús afirma: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estas palabras no solo son una promesa, sino una realidad que los padres pueden reclamar diariamente al interceder por sus hijos. La constancia en la oración matutina no solo protege y fortalece a los hijos, sino que también les enseña el valor de depender de Dios. Cuando ven a sus padres buscar al Señor cada día, aprenden que la fe no es algo pasajero, sino una relación continua y viva con el Creador. Esto es especialmente importante en un mundo donde la espiritualidad a menudo se presenta como opcional o irrelevante. La oración les muestra que Dios no solo es relevante, sino esencial en cada aspecto de sus vidas. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos anima a orar sin cesar. Este llamado a la oración constante no significa que debamos estar de rodillas las 24 horas del día, sino que debemos vivir en una actitud de dependencia y comunión con Dios. Cuando los padres oran por sus hijos cada mañana, están adoptando esta actitud y modelando una vida de fe que sus hijos pueden imitar. Esta práctica diaria también crea una atmósfera espiritual en el hogar, una atmósfera donde la presencia de Dios es evidente y donde su paz reina. El poder de la oración matutina no debe subestimarse. Cada palabra pronunciada tiene el respaldo del cielo y se convierte en una semilla que dará fruto en el tiempo de Dios. En Isaías 54:17 encontramos una promesa que fortalece nuestra fe. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este pasaje es un recordatorio de que, aunque el enemigo intente atacar a nuestros hijos, nuestras oraciones tienen el poder de neutralizar cualquier ataque y de asegurar que el propósito de Dios prevalezca en sus vidas. Cuando los padres oran por sus hijos, están confiando en el carácter de un Dios que es fiel y que cumple sus promesas. Esta confianza no está basada en nuestras circunstancias o en nuestra habilidad para protegerlos, sino en la fidelidad de aquel que los creó. En Números 6:24-26 encontramos una bendición que refleja el corazón de Dios hacia su pueblo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cada vez que los padres proclaman estas palabras en oración, están alineándose con el deseo de Dios de bendecir y proteger a sus hijos. La oración no solo protege a los hijos de las influencias externas, sino que también los prepara para ser luz en medio de la oscuridad. Jesús dijo en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo.
Esta declaración no es solo un llamado, sino una identidad que los hijos pueden asumir cuando son cubiertos en oración. Al orar por ellos, los padres están ayudándolos a caminar en esa identidad, recordándoles que han sido llamados a reflejar la luz de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Cada mañana es una oportunidad para proclamar estas verdades, para declarar que nuestros hijos pertenecen a Dios y para confiar en que su mano protectora los guiará y sostendrá. La oración de la mañana no es simplemente un hábito, sino una expresión de fe que tiene el poder de transformar vidas y de asegurar que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de ellos. Al interceder por nuestros hijos, estamos participando en la obra de un Dios que nunca falla y que siempre es fiel a su palabra. La oración de la mañana no solo es una herramienta espiritual para cubrir a los hijos, sino también un acto que transforma la atmósfera del hogar, creando un espacio donde la fe, el amor y la comunión con Dios son los cimientos. Este hábito constante une a las familias en un propósito eterno, conectando sus corazones con el de Dios y estableciendo un ambiente donde su presencia es tangible. En Colosenses 3, 14 o 15, Pablo nos recuerda: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando la oración matutina se convierte en parte integral del hogar, no solo se busca protección y dirección, sino también se cultiva la unidad familiar bajo el amor y la paz que solo Dios puede proporcionar. La oración tiene la capacidad de construir puentes espirituales entre generaciones. No se trata únicamente de palabras, sino de un acto profundo de fe que enlaza las almas de padres e hijos con el propósito divino. En Deuteronomio 6, 6, 7, Dios instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Este mandato no es simplemente una instrucción, sino un reflejo del anhelo de Dios de que su palabra y su presencia permeen cada aspecto de la vida familiar. A través de la oración de la mañana, los padres cumplen con este llamado, impregnando el día de sus hijos con la dirección y el amor de Dios desde el momento en que abren los ojos. La oración no es solo un acto individual, es una forma de crear lazos espirituales que trascienden las palabras. En Mateo 18:20, Jesús nos asegura: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Al orar juntos, los padres no solo están buscando la intervención divina, sino también modelando una relación activa y viva con Dios. Este acto tiene un impacto duradero, mostrando a los hijos que la fe no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria que fortalece el vínculo familiar y fomenta un espíritu de unidad. El poder de la oración en familia radica en su capacidad para transformar incluso las situaciones más difíciles. En momentos de incertidumbre, confusión o conflicto, la oración crea un espacio donde la presencia de Dios puede traer claridad y reconciliación. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos insta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz, que va más allá de lo que se puede entender humanamente, se convierte en un ancla que mantiene firme al hogar en medio de las tormentas. La oración de la mañana también es una declaración de dependencia total en Dios. Cuando los padres se reúnen con sus hijos para buscar su guía y su protección, están reconociendo que Él es la fuente de toda sabiduría, provisión y fortaleza. En Proverbios 3, 5, 6 leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus sendas. Estas palabras son un recordatorio constante de que al entregarle el día a Dios desde las primeras horas, estamos permitiendo que Él tome el control y guíe cada paso. Al mismo tiempo, la oración matutina une el presente con la eternidad. Las palabras pronunciadas no solo impactan el momento inmediato, sino que también tienen repercusiones eternas. En Juan 15:7, Jesús nos asegura: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esta promesa no es solo un incentivo para orar, sino una invitación a vivir en comunión constante con Él, confiando en que nuestras peticiones, cuando están alineadas con su voluntad, traerán fruto abundante. El acto de orar en familia también refuerza la identidad de los hijos como parte del pueblo de Dios. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada vez que los padres oran por sus hijos, están proclamando esta verdad sobre sus vidas, ayudándoles a comprender que no son producto de la casualidad, sino que tienen un propósito divino. A medida que la oración de la mañana se convierte en una práctica constante, los hijos comienzan a desarrollar una relación personal con Dios, imitando el ejemplo que han visto en sus padres. En Efesios 6:4, Pablo exhorta: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este llamado incluye no solo enseñarles la palabra, sino también mostrarles cómo buscar a Dios en oración, creando en ellos un hábito que les acompañará a lo largo de sus vidas. La oración también tiene un efecto transformador en los propios padres. Al interceder diariamente por sus hijos, los padres experimentan una renovación espiritual que fortalece su fe y los capacita para enfrentar los desafíos de la crianza. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este fortalecimiento no solo beneficia a los padres, sino que también se refleja en el ambiente del hogar, creando un espacio donde el amor y la paciencia fluyen de manera natural. La oración matutina es también un acto de rendición. Al comenzar el día entregando a los hijos en manos de Dios, los padres están reconociendo que, aunque tienen un papel fundamental en sus vidas, es el Señor quien tiene el control final. En Salmos 127:1 se nos recuerda: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este versículo subraya la importancia de depender completamente de Dios, sabiendo que su guía es indispensable para construir un hogar donde su presencia sea el centro. Cada vez que los padres oran por sus hijos, están abriendo una puerta para que Dios se manifieste de maneras que ellos mismos no podrían prever. La oración crea un espacio donde lo natural se encuentra con lo sobrenatural, donde las promesas de Dios se hacen realidad en el tiempo perfecto. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este acto de fe, aunque pueda parecer simple, tiene un impacto profundo y duradero. La oración de la mañana es una declaración de confianza en el carácter de Dios. Cada palabra pronunciada refleja la certeza de que Él es bueno, fiel y poderoso para cumplir sus promesas. En 2 Corintios 1:20 leemos: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esta confianza no solo fortalece a los padres, sino que también transmite a los hijos la seguridad de que están bajo el cuidado de un Dios que nunca falla. La comunión diaria con Dios en la oración de la mañana es una oportunidad para alinear nuestros corazones con su voluntad. En Mateo 6:10, Jesús nos enseña a orar: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Al repetir esta frase, los padres están pidiendo que los planes de Dios se cumplan en las vidas de sus hijos, confiando en que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. La oración no solo une a las familias, sino que también las prepara para ser un testimonio vivo de la obra de Dios. En Hechos 1:8 se nos promete: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Este poder no solo capacita a los hijos para vivir en obediencia, sino que también los equipa para influir en su entorno, siendo luz en medio de un mundo que necesita desesperadamente el mensaje del Evangelio. El impacto de la oración de la mañana no puede medirse únicamente en términos terrenales. Cada palabra pronunciada tiene un peso eterno, una repercusión que trasciende las generaciones. En Apocalipsis 5:8 vemos una imagen de las oraciones de los santos como incienso delante del trono de Dios. Este recordatorio nos inspira a orar con fervor, sabiendo que nuestras palabras no son olvidadas, sino que son escuchadas y valoradas por el Creador. Cada mañana es una nueva oportunidad para buscar a Dios, para cubrir a los hijos con su gracia y para confiar en que Él está obrando en sus vidas. La oración no es solo una acción, sino una expresión de fe, una forma de recordar que, aunque no podemos prever cada desafío que enfrentarán, sabemos que están en manos de un Dios que los ama y los guía con fidelidad. La oración de la mañana es un acto que no solo beneficia directamente a los hijos, sino que también transforma a los padres en modelos de fe activa y dependencia de Dios. En un mundo donde la confianza en el Señor parece cada vez más escasa, comenzar el día con una oración es una poderosa declaración de fe, un recordatorio de que toda bendición, toda fortaleza y toda dirección provienen únicamente de Él. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Estas palabras no solo nos llaman a una entrega absoluta, sino que también nos recuerdan que, al buscar a Dios desde el inicio del día, estamos confiando en que su guía siempre será mejor que cualquier estrategia humana. La dependencia de Dios no es un signo de debilidad, sino una fortaleza espiritual que se desarrolla a través de una comunión constante con Él. Los padres, al orar por sus hijos cada mañana, no solo están pidiendo la intervención divina en sus vidas, sino que están demostrando que la verdadera fortaleza no radica en sus propios esfuerzos, sino en la gracia y el poder de Dios. Esta actitud se convierte en un testimonio vivo para los hijos, quienes, al observar la fe de sus padres, comienzan a desarrollar una relación personal con Dios, aprendiendo a depender de Él en cada aspecto de sus vidas. En Salmo 127:1 se nos recuerda: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este versículo subraya una verdad fundamental. Por más que los padres deseen proteger, enseñar y guiar a sus hijos, es el Señor quien verdaderamente edifica sus vidas. Al orar, los padres están reconociendo esta verdad y entregando a Dios la responsabilidad de ser el constructor de los corazones, mentes y espíritus de sus hijos. Este acto no solo libera a los padres de la carga de intentar hacerlo todo por sí mismos, sino que también permite que la paz de Dios reine en sus corazones, sabiendo que Él está al control. La oración de la mañana no solo es un tiempo de intercesión, sino también una oportunidad para que los padres se alineen con la voluntad de Dios. En Mateo 6:10, Jesús nos enseña a orar diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Al repetir estas palabras, los padres están declarando su disposición a rendir sus deseos y planes al Señor, confiando en que su voluntad es siempre perfecta. Este ejemplo de humildad y sumisión no solo honra a Dios, sino que también inspira a los hijos a buscar su dirección en todas las áreas de sus vidas. El acto de orar también fortalece la fe de los padres,
especialmente cuando ven cómo Dios responde a sus peticiones de maneras que superan sus expectativas. En Efesios 3:20, Pablo escribe: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo no solo anima a los padres a orar con fe, sino que también les asegura que Dios siempre está obrando, incluso cuando las respuestas no son inmediatas o evidentes. La oración se convierte entonces en un recordatorio constante de que Dios es fiel a sus promesas y que su poder está actuando en la vida de sus hijos. A través de la oración, los padres modelan una vida de fe que inspira a los hijos a buscar a Dios por sí mismos. En Deuteronomio 6:7, Dios instruye a los padres a inculcar su palabra en sus hijos diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este mandato no es solo un llamado a enseñar, sino también a vivir una vida de fe que los hijos puedan imitar. Al ver a sus padres orar diariamente, los hijos aprenden que la relación con Dios no es un ritual, sino una conexión viva y constante. La oración de la mañana también fortalece el vínculo espiritual entre padres e hijos. Cuando los hijos escuchan a sus padres clamar por ellos y declararle a Dios su amor y cuidado, experimentan un sentido profundo de seguridad y pertenencia. Este acto refuerza la verdad de que no están solos, sino que tienen a un Padre celestial que los ama y a padres terrenales que interceden constantemente por ellos. En Romanos 8:26-27, Pablo describe cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esta imagen refleja el corazón de los padres que oran fervientemente por sus hijos, confiando en que Dios entiende incluso las oraciones que no pueden expresarse con palabras. Al orar, los padres también reconocen que la verdadera sabiduría y dirección provienen únicamente de Dios. En Santiago 1:5 se nos promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa es un recordatorio de que Dios está dispuesto a otorgar la sabiduría necesaria para guiar a los hijos, para tomar decisiones difíciles y para enfrentar los desafíos que puedan surgir. La oración de la mañana se convierte entonces en una fuente de fortaleza y claridad para los padres, que a menudo se encuentran navegando por las complejidades de la crianza. Además, la oración de la mañana es una declaración de victoria sobre cualquier circunstancia adversa que los hijos puedan enfrentar. En 2 Corintios 10:4, Pablo afirma: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este versículo subraya el poder de la oración como una herramienta espiritual que no solo protege a los hijos, sino que también desmantela cualquier obstáculo que intente desviar sus vidas del propósito de Dios. Cada palabra pronunciada en oración tiene un impacto en el reino espiritual, allanando el camino para que los hijos caminen en la victoria que Cristo ya ganó por ellos. La oración también ayuda a los padres a recordar que sus hijos son un regalo de Dios, un recordatorio de su bondad y fidelidad. En Salmo 127:3 se declara: he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Este versículo resalta la importancia de valorar a los hijos como un tesoro dado por Dios, y la oración es una forma de demostrar esa gratitud al entregarlos diariamente en manos del Creador. La práctica constante de la oración matutina no solo establece un hábito espiritual, sino que también fortalece el carácter de los hijos, ayudándoles a enfrentar los desafíos de la vida con fe y confianza. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré,
con la diestra de mi justicia. Estas palabras, proclamadas en oración, se convierten en un ancla para los hijos, recordándoles que no importa lo que enfrenten, siempre pueden confiar en que Dios está a su lado. Cada oración pronunciada en las primeras horas del día es una semilla que se planta en el terreno fértil del propósito de Dios. En Gálatas 6:9, Pablo anima a los creyentes diciendo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este versículo es una promesa para los padres, asegurándoles que sus oraciones no son en vano, sino que darán fruto en el tiempo perfecto de Dios. La dependencia de Dios demostrada a través de la oración no solo fortalece a los hijos, sino que también recuerda a los padres que no están solos en su tarea de guiarlos y protegerlos. En Salmos 46:1 se declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo subraya la disposición de Dios para intervenir en cada situación, asegurando a los padres que su poder y presencia están siempre disponibles. La oración de la mañana, entonces, no es simplemente una costumbre o un acto ritual, sino una manifestación viva de la fe y la dependencia en Dios. Cada palabra pronunciada es un acto de confianza, una expresión de amor y una declaración de esperanza. Al orar por sus hijos, los padres están participando en la obra de un Dios que nunca falla, un Dios que tiene planes de bien y no de mal para ellos, planes de darles un futuro y una esperanza. La oración de la mañana no es solo un hábito, sino un legado espiritual que deja una marca eterna en la vida de los hijos. Cada palabra pronunciada tiene un peso que trasciende el presente, sembrando en el corazón de los hijos un entendimiento profundo de la gracia y la fidelidad de Dios. Cuando un padre ora, no está simplemente pidiendo bendiciones momentáneas, sino declarando que sus hijos están bajo el cuidado de un Dios que conoce cada detalle de su vida, un Dios que obra en lo invisible y que prepara un camino lleno de propósito. En Salmos 105 se afirma: porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Esta promesa subraya que las oraciones de hoy pueden resonar en generaciones futuras, transformando no solo a los hijos, sino también a sus descendientes. En cada oración, los padres están edificando una herencia espiritual que no puede ser medida con criterios terrenales. Así como Abraham recibió la promesa de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo, las oraciones que hacemos hoy son como esas estrellas, infinitas en su alcance e impactantes en su efecto. Génesis 22:17 nos recuerda esta promesa: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Aunque esta promesa fue específica para Abraham, su principio aplica a todos los que confían en Dios y oran con fe por su linaje. Cada oración matutina es una afirmación de esa confianza, un acto que asegura que el amor y la fidelidad de Dios sigan siendo una constante en la vida de nuestros hijos. La constancia en la oración no solo fortalece la relación entre los padres y Dios, sino que también abre puertas para que los hijos experimenten una relación directa con Él. La repetición diaria de este acto sella en sus corazones la verdad de que Dios no es una figura distante, sino un Padre cercano que se preocupa por cada detalle de sus vidas. En Jeremías 29:13 se nos dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este versículo resalta la importancia de enseñar a los hijos a buscar a Dios con sinceridad, mostrándoles que Él siempre está disponible para ellos. La oración diaria no solo cubre a los hijos con bendiciones, sino que también es un recordatorio constante de que la obra de Dios en sus vidas es continua. En Filipenses 1:6 Pablo escribe: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estas palabras
inspiran confianza, porque confirman que lo que Dios ha comenzado en la vida de los hijos lo llevará a su cumplimiento. Cada oración matutina se convierte en un testimonio vivo de esa verdad, una declaración de que Dios está obrando en sus corazones, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. A medida que los padres oran, están participando en un plan mayor, un diseño divino que abarca no solo a sus hijos, sino también a todos aquellos que serán tocados por sus vidas. En Isaías 55:11 se afirma: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Este pasaje subraya el poder de las palabras cuando están alineadas con la voluntad de Dios. Cada vez que los padres oran, están hablando palabras que tienen el respaldo del cielo, asegurando que el propósito de Dios se cumplirá. La oración de la mañana también tiene un efecto transformador en el hogar, creando un ambiente donde la presencia de Dios es palpable. En Salmos 16:11 se nos dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Este gozo no solo afecta a los padres, sino que también fluye hacia los hijos, llenando el hogar de paz, esperanza y amor. Un hogar donde la oración es central se convierte en un refugio, un lugar donde la gracia y la fidelidad de Dios son evidentes en cada detalle. Cuando los padres interceden por sus hijos, están fortaleciendo su espíritu para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y fe. En Josué 1:9 Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas palabras, proclamadas en oración, se convierten en un ancla para los hijos, recordándoles que no importa lo que enfrenten, siempre están acompañados por un Dios que nunca los abandona. La oración matutina también tiene un impacto en la identidad de los hijos, ayudándoles a comprender que son amados, valorados y llamados por Dios. En 1 Pedro 2:9 se afirma: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada vez que los padres proclaman esta verdad en oración, están ayudando a sus hijos a entender que no son definidos por las expectativas del mundo, sino por el propósito eterno de Dios. Este acto diario también enseña a los hijos el poder de la obediencia a Dios. En Juan 14:15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Al ver a sus padres buscar a Dios con diligencia, los hijos aprenden que la obediencia no es una carga, sino una expresión de amor y gratitud. La oración no solo fortalece la relación con Dios, sino que también ayuda a los hijos a caminar en obediencia, confiando en que los mandamientos de Dios siempre los llevarán a un lugar de bendición. Además, la oración matutina es una expresión de gratitud, una oportunidad para reconocer que cada día es un regalo de Dios. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras no solo inspiran gratitud, sino también esperanza, recordándonos que cada nuevo día es una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de maneras nuevas y sorprendentes. Cada oración pronunciada es una semilla que en su tiempo dará fruto. En Gálatas 6:9 se nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este versículo anima a los padres a perseverar en la oración, incluso cuando no ven resultados inmediatos. La fe es la certeza de lo que se espera, y la oración es la expresión de esa fe, una declaración de que las promesas de Dios se cumplirán en el momento perfecto. La oración de la mañana también prepara a los hijos para ser una influencia positiva en su entorno. En Mateo 5:14-16, Jesús declara: vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este llamado a ser luz se fortalece cuando los padres oran, pidiendo a Dios que les dé a sus hijos sabiduría y fortaleza para vivir de acuerdo con su voluntad. El impacto de la oración diaria no se limita a los hijos, sino que también alcanza a las generaciones futuras. En Salmo 78, 5, 6 se nos dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Este mandato es un recordatorio de que cada oración es una inversión en el futuro, asegurando que el conocimiento y el amor de Dios sean transmitidos de generación en generación. La oración matutina no solo transforma a los hijos, sino también a los padres, ayudándoles a ver cada día como una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios. En Hebreos 4:16 se nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este acto de acercarse a Dios cada mañana es una declaración de dependencia, un reconocimiento de que sin Él no podemos avanzar. En cada oración, los padres están alineando sus corazones con el propósito de Dios, confiando en que Él está obrando en cada detalle, incluso en aquellos que no podemos ver. Este acto de fe es una expresión de amor, una forma de asegurar que cada día esté lleno de esperanza, propósito y gracia. La oración de la mañana no es solo una rutina, es una conexión con el Dios que sostiene todas las cosas y que tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. La oración de la mañana no es simplemente un acto devocional, es un legado vivo que conecta el cielo con la tierra, abriendo un camino para que lo eterno impregne lo cotidiano. Es en esos momentos silenciosos, cuando el día apenas comienza, que la voz de los padres clama a un Dios infinito por la protección y el propósito de sus hijos, uniendo lo visible con lo invisible, lo temporal con lo eterno. Este acto trasciende las palabras y se convierte en un eco que resuena en la eternidad, preparando un camino lleno de gracia y propósito que solo Dios puede diseñar. Más allá de lo que pedimos o imaginamos, la oración matutina edifica una relación vibrante con Dios, enseñando a los hijos que cada nuevo día es una oportunidad divina para caminar en su voluntad. En esos momentos, los corazones se alinean con el latido del Creador y las promesas de Dios, que son fieles y eternas, se activan de maneras que nunca podemos comprender del todo. La oración transforma vidas, une generaciones y glorifica al Padre Celestial, quien escucha y responde con un amor perfecto. ¿Qué mayor privilegio que empezar cada día siendo coautores junto con Dios del futuro glorioso que Él ha planeado para nuestros hijos?